en esta hora, que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo por medio de mi persona, Señor, que tu Espíritu, Dios, pueda conectarse, Señor, con el mío para que la palabra, Señor, pueda llegar a los corazones y satisfacer las necesidades para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. ¿Estamos contentos en esta mañana? Estamos alegres porque la presencia de Dios está con nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del tema, la fe sincera obedece. Nosotros encontramos en la palabra del Señor un versículo, no lo busque, donde dice que si nosotros desarrolláramos una fe del tamaño de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Dice, ustedes le dirían a este monte, pásate al mar, y dice el Señor Jesús, será hecho. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen tener esa fe? ¿Ah? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos creen tener esa fe? Ahora, eso es un regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Si nos vamos a Efesios, dice que la fe es un regalo de Dios, que no es algo de nosotros. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tendríamos o deberíamos tener esa fe. Ahora, si usted tiene a Cristo en su corazón, le vuelvo a preguntar una vez más, ¿tiene usted esa fe? Porque si decimos que no la tenemos, entonces no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, esa fe debería, o tendría, o tiene que estar en nuestra vida. Nosotros tendríamos que desarrollar esa fe. Pero ¿qué sucede muchas veces? ¿Por qué nosotros no vemos las cosas que el Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a ver o íbamos a hacer a través de la fe? Porque muchas veces, si es cierto, tenemos esa fe, nosotros no somos sinceros delante de Dios. Y ese es el problema por el cual nosotros no vemos las obras que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Ahora, nosotros tenemos esa fe. Yo quiero preguntar ahora, ¿cuántos consideran que tienen una fe sincera delante de Dios? Ahora, ¿cuántos se llevan bien con la obediencia? Póngase a pensar, usted es un empleado, tiene jefes, usted es una esposa, tiene su esposo, usted es un esposo, tiene su esposa. Ahora, ¿cuántos se llevan bien con la obediencia? Bueno, si estamos ahí bien, si estamos así, pues vamos bien. Ahora pregúntele a su esposo cómo lo considera usted en cuanto a su obediencia. Si es una mujer sumisa, si es una mujer que hace caso a la voz de su esposo, si es un esposo que le presta atención a la voz de su esposa, ya su esposo podría tener una idea diferente a la que usted tiene, o su esposa podría tener una idea diferente a la que tiene usted. Porque si nosotros, hermanos, decimos tener fe, esa fe tiene que ser sincera. Pero aunque nosotros no tenemos la capacidad de conocer los corazones de los demás, y gracias a Dios porque no tenemos ese privilegio, si no, imagínense cómo seríamos nosotros en cuanto a juzgar a los demás. Gracias le damos a Dios porque no nos dio ese poder. Pero sí, la Biblia habla de que en cuanto al cristiano, hay muchas cosas que sí lo identifican en cuanto a su relación con Dios. Y en cuanto a la fe, una de las cosas por las cuales nosotros podemos decir, ese hermano sí realmente está buscando de Dios, es por su fruto. Y ahora vamos a ver solamente lo que es la obediencia en cuanto a la fe. Y vamos a ir a Mateo capítulo 21, del verso 28 al 32. Mateo capítulo 21 del verso 28 al 32. Dice la palabra del Señor:
Todos lo tenemos, escuchamos, hay unas hojitas ahí sonando todavía. Mateo capítulo 21 del verso 28 al verso 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepintiéndose, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Esta parábola, hermanos, está junto a 2 parábolas que continúan, que es los labradores malvados y las bodas. Y esto, más que todo, el tema principal es el juicio contra los líderes religiosos de Israel. Y a medida nosotros leemos la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta de que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones tuvo que ser bastante duro contra los que dirigían la iglesia en el tiempo de Jesús. Él tenía que hablarles de una forma bastante fuerte, tenía que ir contra ellos porque ellos eran conocedores de la palabra. Ellos eran los que interpretaban la ley, eran los que escudriñaban la ley, eran los que hacían que el pueblo cumpliera la ley. Pero cuando vino el Señor Jesús y empezó a desarrollar su ministerio, estas personas que eran las que conocían, las que tenían que estar esperando al Mesías con gran gozo, con gran alegría, y estar pendiente de los eventos que estaban sucediendo para poder darse cuenta que cuando el Mesías apareciera, ellos tenían que ser los primeros en darle la bienvenida. Ellos tenían que haber sido los primeros en reconocerle. Pero cuando tuvo Jesús los encuentros con estos líderes, nos podemos dar cuenta que en todas las ocasiones, ellos negaron la divinidad de Jesús. Ellos negaron que Jesús era Dios. Ellos negaron que las obras que hacía, las hacía porque tenía autoridad de Dios. Y por eso el Señor Jesús fue muy severo con ellos. Él tuvo que ser bastante fuerte con ellos. No andaba con consideraciones a la hora de hablar con ellos. Pero vamos a ver nosotros desde el versículo 1, que ahí encontramos al Señor Jesús en un evento, en una escena que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Y eso está en los primeros 11 versículos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene por ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal y de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos
en el camino, y otras cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que la iba detrás, y que la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todos nosotros, hermanos, conocemos este pasaje. Y es un pasaje que generalmente se predica y se habla y lo vemos ahí en temporadas de Semana Santa. Hasta hay un día especial donde personas cortan o venden unos ramos y los tiran para que supuestamente entre, ¿verdad?, el Señor Jesús. Así es que esta escena es bastante conocida. Pero yo quiero que destacar unos puntos aquí muy importantes. Y es la orden que el Señor Jesús le da a sus discípulos en el versículo 2. Dice que el Señor Jesús le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Aquí nosotros podemos ver una orden de parte del Señor Jesús para sus discípulos. Así como en otros pasajes también leemos que el Señor Jesús le daba órdenes a sus discípulos y los discípulos la hacían. Pero aquí leyendo yo el versículo 6, donde dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso es bien importante, hermanos, que los discípulos siempre hacían lo que Jesús les decía que hiciesen. Yo me ponía a pensar mientras leía esto y decía: ¿qué tal si los discípulos hubieran actuado con buena intención? Digamos que los dos discípulos eran Juan y Pedro, y ellos hubieran pensado en quién era Jesús. Ellos hubieran dicho: no, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. ¿Cómo es posible que Él va a entrar montado en un pollino? ¿Cómo es posible que Él va a entrar en un animalito tan insignificante? Eso nosotros no lo podemos hacer. Mejor vamos y consigamos un caballo pura sangre, un caballo que sea grande, un caballo que sea digno de un rey. Era una buena intención que pudieron haber tenido. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran accionado de esa manera? Las escrituras que estaban en las profecías de Isaías no se hubieran cumplido. No se hubieran cumplido. Muchas veces, hermanos, nosotros desobedecemos a la voz de Dios, y no porque queramos desobedecer a Dios, simplemente por alguna buena intención que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y una cosa que tenemos nosotros que entender es que la palabra de Dios tenemos que cumplirla tal y como está escrita. Ahí no podemos nosotros poner nuestro punto de vista, ahí nosotros no podemos poner nuestra opinión, ahí no podemos poner nosotros nuestro deseo, porque cuando ponemos nuestro deseo, cuando ponemos nuestra opinión, cuando ponemos nuestro punto de vista, entonces dejamos de cumplir la palabra de Dios tal y como está escrita. Y es por eso que nosotros no vemos los resultados en nuestra vida. Es por eso que nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos lo que hacemos, pero no podemos ver el resultado que nosotros esperamos, porque no estamos 100% caminando bajo la palabra del Señor, sino que hemos metido parte de nuestra opinión, hemos metido parte de nuestro deseo. Los discípulos dice que fueron e hicieron tal como el Señor Jesús les había dicho que hiciesen. Ellos no hicieron nada contrario
de lo que Jesús les había dicho. Y nosotros, hermanos, como iglesia cristiana, como la iglesia de Dios, nosotros tenemos que estar seguros que vamos caminando bajo la dirección de Dios. Estamos caminando bajo la dirección de la palabra divina. Y nosotros, hermanos, somos una iglesia donde hay autoridad delegada. En todas las iglesias hay autoridad delegada. La de nosotros es una iglesia celular, donde tenemos a nuestro pastor, hay coordinadores de zona, hay supervisores de sectores, hay líderes, y todos en su posición tienen una autoridad delegada. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que nuestro pastor está caminando bajo la dirección de Dios. Porque él, nosotros como coordinadores, los supervisores y los líderes, estamos caminando bajo una línea de autoridad que no puede ser quebrada, que no puede ser quebrantada. El director y el dueño y señor, y que dice cómo la iglesia tiene que caminar, se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nosotros tenemos que obedecer. Él es el que nosotros tenemos que prestar atención a lo que Él dice. Si uno de los que están en esa línea de autoridad quiebra esa línea, entonces vamos a estar como aquellos carros que caen en una cuneta en tiempo de nieve, que se hace todo el esfuerzo, la máquina da todo, pero no avanza. Está en el mismo lugar, está patinando, no hay manera de salir de ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha quebrado esa línea de autoridad. El pastor recibe las órdenes, recibe la dirección de parte de nuestro Dios, y si él quiebra esa línea de autoridad, la iglesia va a estar patinando. Si como coordinadores recibimos las órdenes y las coordinaciones de nuestro pastor y nosotros quebramos esa línea de autoridad, nuestras zonas van a estar patinando. Si como supervisores quebramos esas líneas de autoridad, nuestros sectores van a estar patinando. Y como líderes quebramos esa línea de autoridad, los grupos van a estar patinando. Salimos a evangelizar, hacemos actividades para que el grupo crezca, para que los amigos lleguen, pero cuando ejecutamos el grupo, cuando ejecutamos lo planificado, nos salimos de las líneas de autoridad, y es ahí donde no hay bendición. Y es ahí donde no se ve el fruto, porque hemos quebrado esa línea de autoridad. Los discípulos hacían tal como Jesús les decía que hiciese. Nosotros nos consideramos discípulos del Señor. Nosotros nos consideramos seguidores del Señor. Nosotros nos consideramos como hombres que amamos a Dios y que amamos su palabra. Pero si nos consideramos como hombres y mujeres que amamos a Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide que hagamos las cosas. No podemos nosotros poner nuestra opinión propia y imponer nuestra voluntad en cuanto al plan, en cuanto al proyecto de Dios. Más adelante encontramos otra escena que es bastante conocida en el versículo 12, donde Jesús llega al templo de Jerusalén, y dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él
en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El templo de Jerusalén fue construido para que la gente, los israelitas y los gentiles que creían en Dios fueran y adoraran a Dios ahí en el templo y presentaran sus sacrificios para cubrir sus pecados. Y en una idea original que era buena, que era aceptada, era que hubieran personas ahí que vendieran animales para que los que venían de lejos no tuvieran que venir con esos animales porque corrían el riesgo que en el camino se les quebrara y ya no iba a ser un animal digno para presentarlo en sacrificio. Entonces tomaron a bien el que hubieran personas que vendieran los animales ahí cerca del templo. Y era algo aceptado, era algo que la gente estaba muy de acuerdo. Pero se convirtió en un problema cuando ya el hecho de tener los animales ahí ya no era para prestar un servicio al pueblo. Ya no era para que los que venían tuvieran una opción y presentar su sacrificio delante de los sacerdotes para cubrir sus pecados, sino que se convirtió en problema cuando los que vendían estos animales ya no lo vieron como un servicio al pueblo, sino que ya lo vieron como un negocio, algo donde ellos sacaban ventaja para ellos mismos, donde dice la palabra que, dicen los historiadores, que estas personas se aprovechaban, cambiaban las monedas que traían los extranjeros por las monedas que usaban en el templo y las cambiaban por cantidades bastante fraudulentas. Y los animales que vendían se los vendían a un precio bastante alto porque la gente había caminado tanto y tenía la necesidad y el deseo de presentar su sacrificio delante del sacerdote y no tenía otra opción más que comprar los animales. Y es ahí donde está el problema. Lo que inició como una idea original aceptada porque era un servicio para el pueblo, se convirtió en un negocio. Y cuando el Señor Jesús entra, era lógico que se enojara. Era lógico que se enojara porque no estaban afuera vendiendo el templo, sino que ya habían tomado parte del templo, del área donde los gentiles adoraban al Señor, y entonces ahí era un solo desorden. Y ya no había espacio para que los gentiles adoraran a Dios, buscaran a Dios y presentaran sus sacrificios. De la misma manera, hoy en día, hermanos, Dios ha levantado hombres con palabra de fe, con palabra de sabiduría, con palabra de autoridad, donde Dios lo que ha querido es bendecir al pueblo por medio de la palabra de estos hombres. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estos hombres han dejado que el gusano de la vanagloria les entre a la cabeza. Han dejado que el gusano de la vanagloria, que el gusano de la avaricia mine sus mentes y mine sus corazones. Y aquello que Dios les dio para bendecir al pueblo, para transmitir el propósito de Dios, han dejado de hacerlo con el propósito de obedecer a Dios y han buscado sus propios beneficios. Han buscado a satisfacer sus propios deseos. Donde ya no están conformes que se les diga, aquí está el siervo de Dios. Hoy quieren que se les diga, aquí está el profeta. Porque quieren línea de autoridad mayor. Aquí está el enviado de Dios. Aquí está, ya no se conforman con títulos pequeños.
Y lo que en un principio fue algo bueno, el ser humano se ha encargado de distorsionar y ha hecho de la palabra de Dios un negocio. Ha hecho de la palabra de Dios algo para satisfacer sus deseos personales, algo para satisfacer sus anhelos personales. Y el propósito ya no es el llevar la palabra para bendecir a Dios, al pueblo. El propósito ya no es transmitir lo que Dios pone en sus corazones para bendecir a la nación. Ya lo que ellos buscan es: ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué es lo que yo voy a recibir por eso? ¿Qué beneficio voy a obtener por eso? Y si Jesús viniera hoy físicamente aquí, yo creo que tuviera la misma indignación. No me refiero aquí en Iglesia Cristiana Canaán específicamente. Me refiero viniera y viera la iglesia de Cristo en su totalidad. Ver cómo hombres que Dios en sus principios quiso usarlos para bendecir al pueblo y ahora sean distorsionados. Creo que Jesús tuviera la misma indignación. Jesús tuviera la misma indignación, porque han hecho del pueblo de Dios, han hecho de la gente que ha creído a Dios, han hecho un lugar, una fuente de negocio para satisfacer sus necesidades. Me ponen nerviosos ustedes. Los veo bastante serios, sí. Realmente. El asunto es, hermanos, que Dios siempre ha tenido propósitos bien claros para la iglesia. Y Dios siempre en sus propósitos es que todo aquel que venga a Él encuentre lo que necesita. Y el templo de Jerusalén fue creado precisamente para eso, para que la gente fuera a Jerusalén y encontrara ahí un espacio para adorar al Señor, para glorificar su nombre, y encontrara el momento para ofrecer el sacrificio y tener la satisfacción de saber de que había cumplido con el rito y que sus pecados habían sido cubiertos. Y ese era el propósito de la iglesia, ese era el propósito del templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús ahí mismo, en esa misma escena, hizo algo que nos indica a nosotros cuál era el propósito de la iglesia. En el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Y ese era el propósito por el cual estaba la iglesia. Ese era el propósito por el cual estaba el templo de Jerusalén, para que la gente fuera a ese lugar y tuviera un encuentro personal con el Señor Jesús. De la misma manera que las puertas de esta iglesia se abren hoy en día, es para que la gente venga y tenga ese encuentro personal con Cristo. Al tener ese encuentro personal con Cristo, sus necesidades van a ser satisfechas. Dice que estos hombres vinieron al templo, se encontraron a Jesús, eran ciegos, eran cojos, y ¿qué hizo Jesús? Los sanó. Y ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia hoy en día, que la iglesia sea aquel oasis para aquel que está sediento, para aquel que anda cansado, para aquel que no encuentra paz, para aquel que no encuentra sosiego, que estas puertas se abran para que las personas tengan un encuentro personal con Cristo y sus necesidades sean satisfechas. Para eso es la iglesia, para eso está hoy la iglesia. Entonces dice la palabra que el Señor Jesucristo se indignó
y empezó a echar fuera todos aquellos que estaban vendiendo en aquel lugar. Tengamos cuidado nosotros, cuidemos de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el privilegio de ser siervos del Señor. Y en ese punto nosotros tenemos que actuar con mucha sabiduría. Tenemos que actuar bajo la guianza del Espíritu Santo. Que nuestra conducta, que nuestro actuar, que nuestro caminar vaya conforme a la voluntad de Dios. Que las decisiones que tomemos según la posición que Dios nos haya permitido estar, vaya de acuerdo a su voluntad y vaya de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado por medio de la iglesia. Porque le debemos fidelidad y obediencia a Dios, y porque nos ha dado el privilegio de servir al Señor, también le debemos fidelidad y obediencia a la institución que nos ha permitido trabajar junto con ellos. No podemos salirnos nosotros de la línea. No podemos salirnos nosotros y decir, bueno, ellos dicen esto, pero yo siento en el Espíritu que las cosas se tienen que hacer así y así. Puede ser que sea un espíritu de división, pero no del Espíritu Santo. Puede ser que sea otra clase de espíritu o una emoción personal, pero no una dirección que venga del Espíritu Santo. Porque cuando es una dirección que viene del Espíritu Santo, hay una conexión. El Espíritu Santo pone el querer y el hacer en nuestro pastor, nos lo transmite a nosotros lo transmitimos a los demás, y ahí va la cadena y hay una unidad. ¿Por qué? Porque es una sola orden la que se está cumpliendo. Es bajo un solo mandato el que nosotros estamos caminando. Y si lo hacemos así, entonces vamos a caminar y vamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Y hoy sí vamos a lo que hicieron los líderes religiosos del 23 al 27. Dice, cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí veo, hermanos, un contraste en cuanto a la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Dice que una gran multitud iba delante y detrás del Señor Jesús, y que esta multitud tiraban sus trapos, sus mantos, cortaban ramas y los ponían delante del Señor, y hacían una declaración que decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes eran los que formaban esta multitud? Esta multitud no estaba formada por los principales líderes religiosos. Ahí no andaban fariseos, es posible que sí, tal vez algunos que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Pero la mayoría de los que andaban ahí gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran los publicanos. Aquellas personas que eran despreciadas de la sociedad,
andaban ahí las rameras, aquellas rameras que habían tenido un encuentro personal con Cristo, habían aceptado y se habían ido a evangelizar y a compartir la palabra del Señor, y habían bendecido a otras de la misma profesión de ellas y las habían traído a los pies del Señor, y por eso se había hecho una gran multitud. Teníamos a Zaqueo ahí, a Mateo, publicanos, hombres despreciados por la sociedad porque estafaban al pueblo, hombres que no eran dignos de compartir con ninguna persona decente. Estas personas estaban gritando ahí diciendo: Hosana, a Jesús sí te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el profeta, tú eres el enviado de Dios. Ese tipo de personas estaban reconociendo a Jesús como lo que Él era, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí veo el contraste, porque estas personas no tenían mucho conocimiento de quién era Jesús. Pero veo el contraste acá, de las personas que sí tenían ese conocimiento. Fariseos, maestros de la ley, intérpretes de la ley, los principales sacerdotes, los que conocían a profundidad las profecías, los que sabían que iba a venir un Salvador, un Mesías, y lo tienen enfrente y le dicen: ¿tú quién eres? ¿Quién eres para hacer esas cosas que haces? ¿Tú quién eres para decir lo que nosotros tenemos y no tenemos que hacer? ¿Tú quién eres para desafiar a la autoridad del templo? ¿Quién eres tú? Contraste, ¿va? Voy a decir algo. A veces da tristeza el ver cómo Dios se ha manifestado en personas de una manera grande y se ha permitido que estas personas lleguen a un conocimiento bastante fuerte delante de Dios, y que se predica la palabra, que se enseña que enseñan la palabra. Y a veces da tristeza porque cuando ya está en cierto nivel de conocimiento, como que seleccionamos los eventos en donde tenemos que estar, los eventos espirituales, donde decir: sí, ahí sí necesito, ahí no voy porque ya tengo suficiente conocimiento, de eso yo no tengo necesidad. Pero me da alegría ver aquellos hermanitos que comienzan en la fe, aquellos hermanitos tiernos, que no tienen un mayor conocimiento, no han tenido mayores experiencias con Dios, pero ahí están, ahí están, ahí están anhelando, ahí están esperando, ahí están queriendo aprender de las bendiciones de Dios, ahí están buscando de Dios. A veces da tristeza ver cultos bastante vacíos, bastante vacíos. Y los que vienen son hermanos bastante nuevos en la fe, bastante nuevos en la fe, que no tienen tal vez el mayor conocimiento que nosotros podemos tener. Estos hombres tenían una capacidad de conocimiento enorme, pero como no caminaban en el Espíritu, pero como no querían en sí, en el fondo, que el Mesías viniera, porque les iba a echar a perder todas sus posiciones, cuestionaron a Jesús, cuestionaron a Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para que nos digas a nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Qué esperaban encontrar en Jesús? Que dijera: no, yo soy descendiente de los levitas,
y por tanto pertenezco a la línea del sacerdocio y tengo autoridad de poder hablar y de poder decir. No, yo soy alumno de Gamaliel y Gamaliel fue mi maestro, entonces yo tengo autoridad para poder decir lo que se va a hacer en el templo. Jesús no necesitaba eso. Jesús tenía la autoridad por la esencia de lo que Él era. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tenía que pedirle permiso a nadie. Él no tenía que andar diciendo quiero una reunión con los fariseos acá porque las cosas no están caminando bien y necesito que se hagan algunos ajustes para que las cosas caminen bien. No. No le gustó lo que estaban haciendo en la casa del Señor. ¿Qué habían hecho? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y purificó el templo. Quiero hacer una pequeña aplicacioncita que no la tenía aquí, pero recordemos que según la palabra del Señor nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que estar seguros que lo que hay en nuestro corazón, que sea la plenitud de Cristo, que sea la plenitud de Cristo, que no hayan ahí síntomas de avaricia, que no hayan ahí síntomas de vanagloria, que no hayan síntomas ahí que nos vayan a llevar al punto de alejarnos del Señor. Tengamos cuidado porque nuestro corazón es el templo y la morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué os parece? Dice el versículo 28, el que leíamos al principio. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Cuando al Señor hagas promesas, tómate tu tiempo para hacerla. De todas maneras, Él es eterno y Él no tiene tiempo. A Él le da lo mismo un día que 1000 años. Entonces hay que tomarse el tiempo para cuando al Señor le hagamos promesas. ¿Es así? Cuando al Señor hagas promesas, no tardes en cumplirlas. No tardes en cumplirlas. Este hombre, en este cuadro familiar que vemos acá, un hombre, padre de familia, símbolo de autoridad, dice a su hijo, mira, hoy quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Y el hijo dice, no. ¿Y yo por qué? Él no era algo extraordinario lo que iba a hacer, era algo normal que se hacía en la época, nada fuera de lo normal de decir, no, yo no lo puedo hacer, era algo sencillo. Le dice, hoy quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y él dijo sencillamente, no. Pero después dice que se arrepintió por la respuesta que había dado a su padre. ¿Y qué hizo después? Fue. Y viene y como un padre que no tiene preferencias por los hijos, ¿verdad? Un mensaje para aquellos que tienen preferencias por sus hijos, que mandan a trabajar al más feíto. Él no, él manda y dice al primero, ve, le dijo no. Con todo respeto, dice, salió y se fue para donde el otro y le dice, hijo, hoy quiero que vayas a trabajar en mi viña. ¿Qué le dijo? Sí, papá. Tú sabes que yo siempre te hago caso. Tú sabes que yo sí soy obediente. Tú sabes que tus órdenes para mí
Es una ley y yo las cumplo, papá. ¿Y qué pasó después? No fue el ingrato. Por eso nosotros tenemos que medir lo que nosotros hablamos. No nos dejemos ir de primas a primeras. Aquí los dos actuaron de manera rápida. El primero dijo, no, Señor, yo no voy. Porque tomó una decisión rápida. No se puso a pensar, pobrecito mi papá, ahora tanto que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Voy a ir. Sino que dijo, no, Señor. Eso en su momento le ha de haber dolido esa respuesta a su padre, ¿verdad? Como cuando un padre manda a un hijo a hacer algo y el hijo dice, no. Esa actitud de desobediencia pues molesta, ¿verdad? Lastima, daña. Pero él dice que fue donde el otro y el otro dijo, sí, hombre, yo voy. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida desde que venimos a Cristo. Y quizás posiblemente usted hoy tenga 10 años de haber venido al Señor Jesucristo. Posiblemente 15, posiblemente 5, 20 años. Y si usted se pone a pensar en las cosas que pudo haberle prometido al Señor y puede hoy medir las que ha hecho y las que no ha hecho, ¿en qué posición se queda? Se queda en la posición de aquel que dijo, Señor, que dijo, Padre, yo no voy. Y quizás usted vino al Señor y dijo, Señor, yo lo que quiero es que tú salves mi alma. Yo no quiero, Señor, otra cosa más que alabarte, más que bendecirte, más que exaltarte, más que adorarte, más que buscar de tu presencia. Lo que quiero, Señor, es que solamente tú me bendigas por medio de tu palabra, Señor. Yo no quiero hacer más que eso. Pero al pasar los años se ha dado cuenta de que usted ha hecho lo que Dios no le dijo que hiciera. Posiblemente ha evangelizado, ha ganado almas para Cristo, ha ofrendado para las misiones, ha hecho tantas cosas que usted no se propuso en su corazón, pero las ha hecho. Punto favorable para usted. Pero ¿qué hay de aquellos que vinieron al Señor y dijeron, Señor, si tú obras en esto, yo te voy a aceptar, Señor, y te voy a servir, y yo voy a predicar, Señor, y yo voy a ofrendar, Señor, y yo me voy a dar con todo, Señor, a ti? Pero han pasado los años y no se ha hecho absolutamente nada. En uno de los dos tenemos que estar. Y quizás a usted se le olvidó cuando dijo, Señor, si sanas a mi hijo, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a ir y voy a... Quizás se le olvidó, pero a Dios no se le ha olvidado. Como Él es de tiempo eterno, Él sigue esperando. El asunto es que Él va a seguir siendo eterno y usted no. Ya no va a tener las fuerzas físicas. Me refiero que no va a ser eterno por aquellos teólogos, ¿verdad? Que no va a ser eterno en el asunto físico, en este cuerpo. Claro, vamos a ser eternos con un cuerpo transformado, eso es cierto. Pero este cuerpo físico, donde podemos cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios, no va a ser eterno. Va a llegar el día donde vamos a dejar de existir. Cuando a Dios hagas promesas, nunca tardes en cumplirlas. Estamos nosotros en donde prometimos a Dios, donde dijimos a Dios que íbamos a estar, o estamos por otro lado. El problema que el Señor Jesús tenía con los fariseos era la hipocresía, porque decían amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él.
Y ese era el problema que el Señor Jesús encontraba siempre que hablaba con ellos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tratar de evitar, es caer en ese mundo de la hipocresía. Si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. Demostrémoslo. Que nuestra fe hacia Dios, que nuestro amor hacia Dios sea real, sea verdadero, sea genuino. Pablo aconseja a Timoteo de una manera tan linda donde le dice: me gusta, he visto tu actuar, has caminado conmigo, dice. Pero algo que sí te pido es que mantengas esa fe no fingida que hay en tu corazón. Que mantengas esa fe no hipócrita que hay en tu corazón. Eso le pedía Pablo a Timoteo, que se cuidara, que esa fe fuera sincera. ¿Y qué es lo que había visto Pablo en Timoteo? Él había caminado por diferentes ciudades y había visto en Timoteo obediencia. Obediencia. Si nosotros tenemos problemas con la obediencia, tenemos problemas con la fe en el Señor. Tenemos problemas con la fe en Dios. Si tenemos dificultades para obedecer, tenemos problemas con la fe. Y aunque prediquemos bonito, y aunque hablemos bonito, y aunque estemos metidos en todas las actividades habidas y por haber, si tenemos problemas con la obediencia, es un problema serio. ¿Quién nos puede ayudar en eso? Jesús. ¿Quién nos puede ayudar en eso? El Espíritu Santo. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que nos has dado de poder estar en tu casa. Señor, he pedido tu dirección y si algo, Señor, he dicho en la carne, pido que seas tú con tu Espíritu Santo obrando, Padre. Pero la palabra, Señor, que haya llegado al corazón, Señor, y que nos ayudes, que nos des las fuerzas necesarias para poder, oh Dios, caminar en amor, para poder caminar en obediencia. Sabiendo, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bajo tu autoridad, oh Dios, es la que nosotros tenemos que conducirnos, tenemos que caminar. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos si tenemos problemas en cuanto al obedecer. Queremos, Señor, que nuestro actuar, que nuestros esfuerzos, Señor, no sean en vano. Queremos, Señor, tener el respaldo tuyo en las cosas que hacemos. Porque queremos, Señor, que esta obra se extienda, Señor. Que tu reino sea esparcido, Padre, sobre todas estas áreas de Wheaton, de Hyattsville, Señor. Frederick, Padre del cielo. Queremos, Señor, que estas personas que viven en este lugar, que andan lejos, que andan sin esperanza, que andan sin camino, puedan tener la oportunidad de entrar en tu casa, de tener ese encuentro personal contigo, Señor, y que tú satisfagas, Señor, sus necesidades, que tú satisfagas, Señor, sus deseos. Oh Dios, sabemos que tú conoces cada corazón. En esta mañana nos ponemos delante de ti como instrumentos, Señor, de barro para que tú nos moldees, para que tú trabajes, Señor, en nuestra vida conforme a tu voluntad y que nos hagas, oh Dios, cada día, que nos lleves, Señor, cada día hacia la perfección. Que cada día, Señor, seamos mejores por el poder del Espíritu Santo, con el poder de tu gracia, con el poder de tu amor. Porque queremos, Señor, ser dignos
de estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Cristo Jesús.